Texto. ¿Te imaginas luchar cada día por tus hijos, enfrentando 3 trabajos, hasta que un desconocido cambia tu destino para siempre? Esta es la historia de Valeria, y te prometo que no podrás dejar de escucharla. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal. Tú eres nuestra fuerza y nuestra inspiración para seguir contando historias que tocan el corazón. Padrão. Al alba, Valeria Ríos ajustó el delantal con manos temblorosas. El aroma del café recién molido inundaba el local mientras servía tazas humeantes. Desde su teléfono, Lucía y Mateo la saludaban con risas inocentes. Sus hijos eran su impulso diario. Cada sorbo de espresso reclamaba energía, pero su sonrisa serena ofrecía consuelo a los clientes madrugadores. Sus ojos reflejaban el agotamiento de jornadas interminables. Aún así, su voluntad permanecía firme. Sabía que cada taza servida tejía un mañana más seguro para ellos. El bullicio de Ciudad Esperanza se filtraba por las ventanas, recordándole la desigualdad latente. Sin tiempo para distracciones, entregaba cada plato con dedicación, compensando el abrazo que anhelaban sus pequeños. Aquel amanecer marcaba solo el inicio de una jornada que pondría a prueba su fuerza interior. Después de cerrar el turno, Matutino correría a la clínica para atender expedientes y al caer la tarde, se convertiría en repartidora para cerrar el día. Sin tregua. Al mediodía, Valeria se despidió de la última mesa y se abrió paso entre la multitud hasta la pequeña clínica donde trabajaba como asistente administrativa. Con pasos rápidos y la mirada centrada, organizaba expedientes, atendía llamadas de proveedores y brindaba aliento a pacientes ansiosos. Cada hoja que firmaba representaba un gasto que debía cubrir al mes siguiente. La renta del modesto apartamento, los útiles escolares y la consulta psicológica de su madre enferma. La presión se acumulaba en su pecho mientras el reloj marcaba las 10 entrevistas pendientes. Tras cerrar el turno, recogía la mochila con los pedidos y se montaba en su bicicleta desgastada, sorteando el tráfico infernal de Ciudad Esperanza. El peso de las cajas y la preocupación por el expareja abusiva eran gasolina para su determinación. No aflojaría. En cada kilómetro pedalado, se autoinformaba. Cada dólar ganado era una promesa de protección para Lucía y Mateo. Temía perder la custodia de sus hijos urgentemente. Aquel mismo día, Alejandro Santamaría cruzó el umbral del café con paso decidido, ajeno al ajetreo donde Valeria tejía su rutina diaria. Apurado entre clientes y meseros, buscaba un refugio breve antes de dirigirse a la reunión de medianoche. Entonces la vio. Erguida detrás de la barra, mirada serena mientras anotaba un pedido con elegancia callada. Aquella estampa humilde contrastaba con la opulencia de su existencia. La sencillez de sus gestos lo sacudió. Observó cómo sus dedos rozaban la porcelana y cómo sus labios se curvaban en una sonrisa genuina para una madre que hablaba con sus hijos. Un impulso inédito atenazó su pecho. Deseó protegerla. Al pagar la cuenta, provocó que sus ojos se encontraran. Por un instante, Ciudad Esperanza se desvaneció. Alejandro descubrió en Valeria una fortaleza y una verdad que ningún balance financiero podría revelar, y prometió descubrir su historia. Sin embargo, calló, temeroso de que su interés pareciera mera curiosidad de millonario y no genuino. Al filo de la medianoche, Valeria regresó al modesto apartamento con el corazón agobiado por el cansancio y la ropa manchada de café. La puerta chirrió al abrirse, revelando el pequeño salón iluminado únicamente por la lámpara de noche de Lucía, que dormitaba sobre un cuaderno abierto. Con movimientos lentos, dejó la mochila en el suelo y se quitó los zapatos, ajustándose el nudo del delantal que había llevado durante todo el día. Sus pensamientos discurrían con rapidez. La factura del casero, la consulta médica de su madre y el pago inminente de las clases de teatro que su hija deseaba tomar. Sin embargo, el suave ronquido de Mateo, envuelto en mantas gastadas, disipó la tormenta mental. Se acercó a la mesa diminuta donde Lucía había dibujado la familia unida,
con líneas torpes pero llenas de cariño, y sintió un nudo en la garganta. Guardó las notas escolares, preparó 2 vasos con agua y besó la frente de cada uno. Aquella escena, sencilla y cotidiana, se convirtió en el refugio que alimentaba su voluntad. Antes de acostarse, repasó mentalmente la ruta de la mañana siguiente. Café, clínica y entregas, sin tregua, pero con la esperanza intacta. Al enfundarse en la almohada, cerró los ojos y murmuró una plegaria silenciosa para que el mañana trajera una oportunidad inesperada. Al día siguiente, mientras el sol despuntaba, Alejandro Santamaría recorrió las calles del barrio con un mapa mental de cada fachada del café donde la vio. No era habitual que él pospusiera reuniones ni cambiara rutas, pero aquella imagen de ella junto a sus hijos atravesaba sus pensamientos con insistencia. Había contratado discretamente a un mensajero para que averiguara la dirección exacta del diminuto apartamento gracias a contactos de servicio a domicilio, pero deseaba comprobarlo en persona. Con gesto concentrado, observó cada portal y letrero, buscando en los buzones el apellido Ríos. Al llegar a la puerta correcta, detuvo su elegante sedán y quedó embelesado por la simplicidad del exterior. Una fachada descascarada que escondía las batallas diarias de Valeria. Respiró hondo, consciente de la barrera social que lo separaba de aquel mundo. Antes de bajarse, ajustó la corbata con decisión, dispuesto a ofrecer ayuda sin humillarla, pero con la certeza de que ese gesto sellaría el inicio de un vínculo que trasciende el poder adquisitivo. Sabía que al otro lado de esa puerta se encontraba la posibilidad de redimir su propio pasado y la semilla de un futuro distinto. Más tarde, cerca de la escuela donde Lucía comenzaría sus clases de arte, el destino concebido por la vida urdió un encuentro inesperado. Valeria, cargada con la mochila de sus hijos y sujetando la mano de Mateo, caminaba por la acera empedrada sin percatarse de la silueta imponente que la seguía a prudente distancia. Alejandro, vestido con traje sobrio y gabardina, apareció a pocos metros, simulando revisar el teléfono pero atento a cada palabra que ella pronunciaba, con una mezcla de agotamiento y determinación. Cuando las campanas anunciaron el inicio de la jornada escolar, ambos alzaron la vista y se encontraron sin que ninguno huyera. Él avanzó con paso medido, ofreciéndole una tarjeta de presentación y un sobre discreto. Emocionada y cautelosa, Valeria lo aceptó con un leve temblor en la mano. Lucía observaba la escena con ojos abiertos, intuyendo que ese gesto cambiaría el rumbo de su familia. Ese instante, cargado de incertidumbre, posó el fundamento del vínculo que desafiaría prejuicios y transformaría sus vidas. Al caer la tarde siguiente, Valeria se detuvo en el vestíbulo de la escuela de arte con el sobre discreto apretado contra el pecho. El sonido de las voces de los niños contrastaba con el temblor de sus manos al retirar el sello. Dentro encontró una carta en papel crema, donde un apellido poderoso ofrecía cubrir la matrícula de Lucía y un estipendio mensual para que Mateo asistiera a actividades extraescolares. Su mirada se nubló ante la magnitud de la oferta. Aquel hombre que apenas conocía quería entrar en su vida de manera irrevocable. Retrocedió un paso y sintió la presión del juicio de la sociedad. ¿Aceptar ayuda implicaría renunciar a su independencia? Separó los párrafos con la certeza de que, al firmar o rechazar, abriría una puerta cuyo marco jamás podría desarmar. Con el corazón en un puño y la razón enfrentada al orgullo, guardó la carta en el bolsillo interior de la chaqueta y continuó el camino, consciente de que ningún paso atrás sería igual, elección que marcaría futuro. En la madrugada siguiente, Alejandro rememoraba la imagen de Valeria y la oferta que había presentado en aquel sobre. Impaciente y con el corazón acelerado, ordenó a su asistente fijar una cita informal en la cafetería donde ella trabajaba. Rechazó todo protocolo ostentoso.
Pidió redactar un mensaje breve, sin jerga corporativa, para invitarla a hablar sin prisas. Al despuntar el día, el documento en papel satinado fue entregado por un mensajero discreto. Alejandro, en su despacho, aguardaba con la mirada fija en el reloj de pared y el pulso contenido, sabiendo que aquel gesto definía su salto personal, de magnate distante a aliado preocupado. Cada tic del segundero retumbaba en sus oídos como aviso de un nuevo comienzo. Cuando supo que Valeria había recibido la nota, sintió el primer latido de una esperanza que trascendía balances y contratos. El vínculo crecía con cada latido, impaciente. El vínculo crecía con cada latido impaciente. El vínculo crecía con cada latido impaciente. ¡Ya! Al recibir la invitación, Valeria sintió un nudo en el estómago. Caminó hasta su cuarto compartido y cerró la puerta tras de sí antes de desplegar la nota. La letra cuidada contrastaba con sus temores. Pensó que él buscaba recrear su rutina en un escenario de opulencia. Durante un minuto, la duda la paralizó y volvió a repasar las cláusulas implícitas de dependencia. ¿Aceptaría demostraciones de generosidad a cambio de un compromiso? Con gesto firme, decidió responder por escrito. Declinaba el encuentro, hasta sentirse en igualdad de condiciones. Selló el sobre con determinación y salió al atardecer para seguir luchando por su independencia. Sin embargo, el crepitar de los últimos rayos de sol le recordó que la vida no transcurre en líneas rectas y que la mano que ofrece ayuda también puede aliviar heridas antiguas. Más allá del orgullo, el escalofrío de la esperanza le hizo dudar y preguntarse si estaba preparada para bajar los muros que ella misma había levantado. Sin certezas hoy. La mañana del sábado amaneció con un cielo gris sobre Ciudad Esperanza. Valeria, tras una noche de insomnio, decidió romper el protocolo de su vida estructurada y caminó con sus hijos hacia el Parque Central. Mientras Mateo jugaba en el tobogán y Lucía practicaba pasos de danza sobre el césped mojado, ella meditaba sobre la extraña oferta que aún guardaba en su bolsillo. No había respondido, pero tampoco podía ignorarla. El miedo a repetir errores del pasado la mantenía en guardia, aunque en su interior una voz cada vez más fuerte le susurraba que no todos los gestos de bondad ocultaban trampas. Cuando una suave llovizna obligó a los niños a refugiarse, bajo el kiosco, Valeria los abrazó con fuerza, sintiendo que su pequeño mundo pedía a gritos un cambio. Fue en ese instante cuando su teléfono vibró. Un mensaje anónimo le ofrecía trabajo en una empresa de catering con condiciones que, de otro modo, habría considerado inalcanzables. Alejandro había empezado a mover sus hilos, respetando su dignidad. Esa misma tarde, Alejandro caminaba solo por el invernadero de su mansión, acariciando los brotes de jazmín con dedos distraídos. La soledad, que antaño le era cómoda, comenzaba a pesar como una losa sobre sus hombros. Pensaba en Valeria, en sus hijos, en esa familia improvisada que parecía iluminar rincones de su alma que él había creído sellados para siempre. Sin embargo, temía que su intervención resultara contraproducente. Sabía que la libertad era el tesoro más valioso de una mujer como ella, curtida por las adversidades. Sus asesores lo instaban a olvidar, a concentrarse en los negocios internacionales que requerían su atención, pero Alejandro sentía que algo más grande estaba en juego, su propia redención. No podía permitir que el miedo a ser rechazado lo paralizara. Necesitaba encontrar el modo de demostrarle que su ayuda no era una limosna, sino un reconocimiento silencioso a su fuerza y a todo lo que ella representaba. Pasaron los días y Valeria, poco a poco, fue notando pequeños cambios a su alrededor. En la clínica, el ambiente se volvió más humano, los turnos se acomodaron de manera más flexible, su salario fue reajustado de manera casi imperceptible, pero vital. En el café, recibió una oferta para encargarse de la administración de nuevos pedidos, lo que significaba menos horas de pie y más estabilidad. Aún sin saber cómo, sentía que una mano invisible estaba empujándola hacia una vida más digna.
A pesar de su recelo, no podía negar que su carga comenzaba a aligerarse. Cada noche, antes de dormir, sus hijos rezaban pidiendo un milagro pequeño, y Valeria, aunque no se atrevía a llamarlo así, empezaba a creer que tal vez esos milagros se manifestaban en los gestos discretos y silenciosos que no humillaban. Una tarde, después de firmar su nuevo contrato en la clínica, levantó la vista y encontró a Alejandro esperándola en la acera, bajo la sombra de un árbol. Su corazón dio un vuelco, pero no huyó. Alejandro no pronunció grandes palabras. Solo alzó una bolsa con 2 cafés humeantes y con una sonrisa tímida, le tendió uno. Caminaban en silencio por las calles húmedas, compartiendo tragos de café y miradas esquivas. Alejandro habló de su infancia sin adornos, de su soledad, de cómo las paredes de su casa habían sido siempre frías, a pesar del lujo. Valeria escuchaba en silencio, reconociendo heridas similares a las suyas, aunque venidas de mundos distintos. No era fácil para ella confiar, pero había algo en los ojos de Alejandro, algo en su voz, que desarmaba poco a poco sus defensas. No había promesas, no había contratos firmados ni condiciones impuestas. Solo 2 personas heridas, tratando de entender si era posible construir algo real en medio de tantas diferencias. Esa caminata terminó frente a la puerta del pequeño apartamento de Valeria. Él no pidió entrar. Solo se despidió con un gesto respetuoso y se marchó, dejando una estela de esperanza en el aire. Las semanas siguientes fueron un vaivén de emociones contradictorias para ambos. Valeria, acostumbrada a pelear sola, luchaba contra el impulso de dejarse cuidar. Alejandro, paciente pero decidido, encontraba en cada encuentro casual la oportunidad de demostrar que su interés era genuino. No intentaba invadir su espacio ni imponer condiciones. Solo estaba allí, constante, inquebrantable. Un día, Lucía invitó a Alejandro a su pequeña presentación de teatro escolar, sin que su madre lo supiera. Cuando él apareció en el auditorio, los ojos de Valeria se empañaron de gratitud y de temor al mismo tiempo. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien asistía por pura voluntad, sin obligaciones. Al final de la función, mientras Lucía corría hacia sus brazos, Alejandro y Valeria compartieron una mirada cargada de promesas no dichas. Algo estaba cambiando entre ellos, algo que no podía ya ignorarse ni disimularse. No todo sería sencillo. El pasado de Valeria, como un espectro indeseado, volvió a materializarse en forma de su expareja, un hombre violento que reclamaba derechos que había perdido por su propia negligencia. Amenazó con pelear la custodia de los niños, argumentando su precariedad económica. Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La posibilidad de perder a sus hijos la consumía en noches de insomnio. Fue entonces cuando Alejandro, sin pretensiones, ofreció su apoyo legal. Ella dudó. Temió que aceptar implicara una deuda impagable, pero al ver a sus pequeños dormir abrazados en la misma cama, entendió que debía protegerlos por encima de todo. Así, con el corazón en vilo y el orgullo herido, aceptó la ayuda. Alejandro se movió con astucia. Contrató a un bufete especializado en derechos de familia y garantizó que Valeria tuviera la última palabra en cada decisión. Ya, no se trataba de caridad. Era una alianza de almas que habían decidido protegerse mutuamente. El juicio por la custodia fue un calvario emocional. Valeria, flanqueada por su abogado y con Alejandro entre el público, sostuvo la mirada firme mientras exponía su vida ante extraños. Recordó cada sacrificio, cada jornada interminable, cada noche de llanto reprimido. Su voz tembló pero no se quebró. Narró su historia con dignidad, sin dramatismos. Al final, el juez, conmovido por la evidencia del amor que rodeaba a Lucía y Mateo, falló a su favor. Cuando salió de la sala, sus piernas flaquearon, pero antes de caer, sintió los brazos de Alejandro sosteniéndola con fuerza. No dijeron nada. No hacía falta. En aquel abrazo
sellaron un pacto silencioso, el de dos almas que, sin buscarlo, habían encontrado refugio la una en la otra. Esa noche, en el pequeño apartamento, celebraron con pizza casera y dibujos animados. Valeria, por primera vez en años, permitió que la esperanza durmiera junto a ella. La vida, de a poco, comenzó a recomponerse. Valeria aceptó un ascenso en la clínica, mientras que Alejandro, sin hacer alarde, apoyaba desde las sombras, asegurándose de que ella tuviera las oportunidades que merecía por su propio mérito. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes, más naturales. Ya no eran casualidades, eran citas, confesiones a media voz, miradas que encendían fuegos que no se apagaban con el paso del tiempo. Una tarde, mientras paseaban por un mercadito de barrio, Mateo tomó la mano de Alejandro con total naturalidad. Valeria, al verlos, sintió una punzada de miedo, pero también de alegría. ¿Era posible que alguien tan ajeno a su mundo pudiera encajar de manera tan perfecta? Cuando Alejandro le sonrió, como si leyera sus pensamientos, Valeria entendió que debía dejar de luchar contra lo que su corazón ya había decidido. El primer beso llegó una noche de lluvia, cuando Alejandro la acompañó hasta la puerta de su casa. No hubo palabras, solo miradas largas, respiraciones entrecortadas y un impulso imposible de contener. Fue un beso lento, profundo, lleno de la ternura contenida durante meses. Valeria se aferró a su camisa como si temiera que desapareciera, mientras Alejandro la envolvía en un abrazo que prometía abrigo y no cadenas. No fue un beso perfecto, pero fue real, imperfecto como ellos, cargado de cicatrices y anhelos. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo latido. Sin necesidad de promesas, entendieron que habían cruzado una frontera invisible. A partir de ese momento, ya no serían dos luchando por separado, serían un equipo, una familia. La propuesta de Alejandro no tardó en llegar, aunque no fue convencional. No se arrodilló ni sacó un anillo ostentoso. En cambio, una tarde de domingo, mientras ayudaban a Mateo a armar un castillo de bloques, tomó la mano de Valeria y le preguntó si quería construir una vida juntos, ladrillo por ladrillo. Ella, entre lágrimas, solo pudo asentir. No necesitaba lujos ni firmas legales. Solo quería la certeza de que, pase lo que pase, él estaría a su lado. La boda fue sencilla, en un pequeño jardín comunitario, rodeados de vecinos, amigos sinceros y, por supuesto, Lucía y Mateo, que no dejaron de sonreír en todo el evento. Bajo un cielo limpio, en medio de risas y flores sencillas, Valeria y Alejandro sellaron su unión. No como millonario y madre soltera, sino como dos almas que, contra todo pronóstico, encontraron en el otro su hogar. Años después, en una luminosa mañana de primavera, el sonido de las risas infantiles llenaba el jardín de su nuevo hogar. Lucía, convertida en una joven llena de sueños, practicaba coreografías mientras Mateo, ya más alto, corría tras un balón con torpeza alegre. Valeria los observaba desde el porche, una taza de té entre las manos, mientras Alejandro leía el periódico y de vez en cuando levantaba la vista solo para sonreírle. No necesitaban palabras para saberse completos. La vida que construyeron no era perfecta, pero estaba llena de amor verdadero, de batallas ganadas y cicatrices honradas. Valeria, que alguna vez pensó que la vida solo ofrecía resistencia, ahora sabía que también sabía premiar a los valientes. A su lado, Alejandro había aprendido que el éxito verdadero no se medía en cifras, sino en la felicidad compartida, en los abrazos robados en la cocina, en las promesas cumplidas sin necesidad de juramentos grandilocuentes. Cada logro de sus hijos, cada amanecer compartido, era una prueba silenciosa de que habían elegido bien, luchar por un nosotros. Bajo el cielo azul de Ciudad Esperanza, donde alguna vez todo pareció inalcanzable, sus risas se elevaban como testimonio vivo de que el amor, cuando es verdadero,
No entiende de clases sociales, de miedos o de heridas antiguas. Solo sabe construir, día a día, la felicidad.